منهاج السنة النبوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله خير الخلق أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hermanos y hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a una serie de podcasts donde encontraremos la traducción de la explicación que hizo Sheikh Osama Al-Amri del libro del ayuno extraído del gran libro denominado Al-Muharrar fil Hadith del gran sabio Ibn Abd al-Hadi, que Allah le tenga en su misericordia. El Sheikh Osama Al-Amri, que Allah le preserve, dijo: es costumbre de los sabios en las ocasiones especiales recibirlas enseñando las legislaciones que le corresponde a dicha ocasión. En este caso es la ocasión de Ramadán. Nuestros sabios enseñaban el libro del ayuno antes de Ramadán y en su principio o a lo largo del mes. Y esta es manera de muchos de nuestros mashayikh, dice Sheikh, entre ellos el gran sabio Al-Uthaymin, que Allah le tenga en su misericordia, que enseñó la realidad del ayuno de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, y también el libro del ayuno extraído del libro del Furu' de Ibn Muflih. También entre nuestros mashayikh, dice Sheikh, el gran sabio Abdul Muhsin al-Abbad, que Allah le preserve. Dice Sheikh Osama que hemos estudiado con él el libro del ayuno del Lu'lu' wal Marjan, y entre ellos el Sheikh Hussein al-Sheikh, dice el Sheikh Osama, hemos estudiado con él muchos libros, entre ellos el libro del ayuno sacado de Zad al-Mi'ad del gran sabio Ibn al-Qayyim, que Allah le tenga en su misericordia. En general, esta es la manera de la mayoría de los sabios, dice Sheikh, y es lo correcto, porque antes de iniciar una adoración, uno debe tener conocimiento suficiente para realizarla correctamente. Y puso Sheikh un ejemplo de un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, que era un campesino, que vino al profeta sallallahu alaihi wasallam preguntando qué es lo que debe ponerse al muhrim. Primero preguntó antes de comenzar la adoración. Después dijo: estas lecciones tienen como fin enseñar a la gente todo lo referente a esta adoración, sus pilares, sus condiciones, sus obligaciones, lo que es aconsejable, los modales, también lo que puede disminuir la recompensa de dicha adoración. En este caso es el ayuno. Tal como podemos percibir, son beneficios importantes, tanto para el estudiante de conocimiento como para cualquier musulmán. El autor, Ibn Abd al-Hadi, que Allah le tenga en su misericordia, que era de la escuela Hanbali, en este libro trata las jurisprudencias junto con sus evidencias basadas sobre los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, igual que en el libro Al-Umda de Abd al-Ghani al-Maqdisi y el libro de Bulugh al-Maram de Ibn Hajar y en el libro del Muntaqa de Al-Majd ibn Taymiyyah, que Allah les tenga todos en su misericordia. Dice el autor, que Allah le tenga en su misericordia, Kitab al-Sawm, el libro del ayuno. La palabra kitab en su origen lingüístico significa reunir, proviene del verbo takattaba. Cuando decimos takattaba an-nasu, quiere decir que la gente se reunieron.
Por lo tanto, cuando dice Kitab as-Sawm, hace referencia a reunir todas las legislaciones relacionadas con el Sawm. Ahora, ¿qué es el Sawm? As-Sawm, en el sentido lingüístico, significa abstenerse. En general, puede uno abstenerse incluso de hablar. Conviene mencionar que la definición lingüística suele ser más amplia que la definición marcada por la Sharia. Vamos a ver qué es la definición de as-Sawm, qué es la definición de el ayuno, porque hay muchas definiciones. ¿Qué es la más correcta? El Sheikh, que Allah le preserve, dice: la definición más precisa, la más correcta, sería decir el ayuno es adorar a Allah con una abstención determinada durante un tiempo determinado por parte de una persona determinada de ciertas cosas determinadas. Dice Sheikh, esta es la definición precisa porque el ayunante no se le considera como tal, sino adora a Allah con este ayuno. Y esto hace referencia a la intención, que es el niyya. Sabemos, tal como está establecido por nuestros sabios, que cualquier adoración debe cumplir dos condiciones. La primera, que es la sinceridad, y la segunda condición, coincidir con la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. O sea que la adoración tiene que ser compatible y conforme a la metodología de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Sheikh Osama puso un ejemplo. Dice: si alguien nos dice quiero hacer el ayuno en el mes de Shawwal, o incluso ayunar 2 meses a cambio de no ayunar el mes de Ramadán, sin ninguna excusa, a este le debemos decir: aunque ayunarás 1000 años, tu ayuno sería inválido porque no está conforme a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Quién dijo, sallallahu alaihi wasallam, quien innove en este din lo que no es ajeno a él, su innovación será rechazada? Y en otro hadith dice: quien realice una adoración fuera de la sunna también le estará rechazada. Por esto debemos esforzarnos para realizar por parte la sinceridad y por otra parte conseguir que nuestra adoración o nuestras adoraciones sean conforme a la metodología del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Volvemos a la definición del ayuno. Es adorar a Allah con una abstención determinada en un tiempo determinado, que es el tiempo transcurrido entre el Fajr y la puesta del sol. También hace referencia al tiempo mensual, que es el mes de Ramadán. Abstenerse de ciertas cosas determinadas hace referencia a las cosas que anulan el ayuno por una persona determinada, que es el mukallaf. ¿Qué significa el mukallaf? El mukallaf es la persona obligada a realizar las adoraciones que debe reunir 6 características para que sea una persona obligada, para que sea mukallaf. La primera es el Islam, tiene que ser musulmán. La segunda es el bulugh, la pubertad. La tercera es el aql, quiere decir estar mentalmente capacitado. Y la cuarta es el qudra, quiere decir tener la capacidad para hacerlo. Y la quinta sería al muqim, el residente. Y al khali min al mawani' es la sexta, estar a salvo de cualquier impedimento.
Entonces son 6 características que Sheikh Osama, que Allah le preserve, irá desarrollando a lo largo de esta explicación del libro del ayuno. Dice que Allah le preserve. Se puede notar que el autor, que Allah le tenga en su misericordia, al ordenar su libro, Al-Muharrar, puso el libro del ayuno antes del libro de la peregrinación. Como la mayoría de los juristas, basándose sobre el hadith que relató Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, donde dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, el Islam fue establecido sobre 5 pilares, y adelanta el ayuno y después la peregrinación, a diferencia del Imam al-Bukhari. El libro del ayuno viene después del libro del Hajj, basándose sobre otro hadith relatado por Ibn Umar mismo, que Allah esté complacido con él, donde se menciona la peregrinación y después el ayuno. Dicen nuestros sabios, por lo que parece, y Allah sabe más, el Bukhari adelanta la peregrinación porque fue ordenada de forma contundente y por esto lo hizo. Hermanos y hermanas, tal y como sabemos todos, el ayuno de Ramadán es uno de los pilares más importantes del Islam y es el cuarto. Antes de entrar en el tema, cabe hacer una pregunta. ¿Estaba el ayuno conocido antes de la llegada del Islam? La respuesta es que sí, dice Sheikh. La evidencia de ello son las palabras de Allah cuando dice: oh creyentes, se os ha prescrito el ayuno como fue prescrito para las generaciones anteriores. Entonces esto da a entender que se sabía. También se sabía que era abstenerse de comer y beber y del coito, tal como relató Aisha, que Allah esté complacido con ella. Dijo que Ashura era un día en que ayunaba la gente de Quraysh, en la época de la ignorancia, que significa antes de la llegada del Islam. Esta época se le llama la época de la ignorancia. Conclusión: el ayuno ya estaba establecido, conocido en las generaciones anteriores y también en la gente de Quraysh antes de la llegada del Islam. Las virtudes del ayuno. Son muchas las virtudes del ayuno, entre ellas lo que refleja el hadith al-Qudsi, donde informa al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Allah dice: toda adoración del hijo de Adam es para él, excepto el ayuno es para mí, y yo recompenso por ello. También en otro hadith, donde dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: el ayuno no tiene equivalente ninguno. Además de las virtudes, el ayuno también tiene sabidurías y secretos. Entre ellas, ser de las adoraciones secretas entre el siervo y su Señor. Por esto dijo Allah en el hadith al-Qudsi: toda adoración del hijo de Adam es para él, excepto el ayuno, que es para mí, y yo recompenso por ello. El ayunante, si no expresa su ayuno, puede pasar desapercibido. Por esto es un secreto entre el siervo y su Señor. Y también porque está a salvo de riyá. El riyá, el hecho de hacer una adoración solo de caras a la gente, no sinceramente por Allah. El Sheikh Osama, que Allah le preserve, puso un ejemplo
de cómo eran nuestros salaf al respecto. Dice, salía uno de ellos de su casa hacia su tienda en el mercado y llevaba con él su comida. En su camino regalaba su comida a algún pobre como sadaqa. Su familia creen que ha almorzado en su tienda y la gente del mercado creían que lo había hecho en su casa. Y cuando volvía a su casa, al final del día, interrumpía el ayuno junto con su familia, mientras ellos creían que estaba cenando. Y de esta manera nadie sabía de su ayuno, excepto Allah, porque así eran nuestros salaf, temían el riyá, porque el riyá, cuando se mezcla con la adoración, la anula. También al respecto dijo Ibn Hajar y Ibn Hazm, que Allah les tenga en su misericordia, que el creyente puede realizar el dhikr, recordar a Allah, sin que nadie lo sepa. Puede realizar el dhikr sin mover los labios, y es suficiente con mover la lengua. Entonces es obligación del creyente que sus adoraciones sean sinceramente por Allah. También entre las sabidurías y los secretos que el ayuno incrementa en el creyente la paciencia en sus tres aspectos. La paciencia para realizar la adoración y la paciencia para contenerse ante el pecado y la paciencia por lo predestinado. También entre las sabidurías del ayuno, saber apreciar y conformar con todo aquello que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado y darle las gracias por ello, porque cuando el ayunante siente sed y hambre, debe pensar en los pobres que sienten lo mismo, pero que no tienen para comer y tampoco saben cuándo van a poder comer. Cuando él sabe que a la puesta del sol disfrutará de la mesa del iftar. También entre los beneficios del ayuno encontramos lo que tienen que ver con la salud, porque el ayuno se considera un descanso para el organismo y también una ocasión para purificar el cuerpo, eliminando de los ácidos acumulados que pueden ser la causa de las enfermedades. Hermanos y hermanas, espero que os beneficiéis de este audio. Le pedimos a Allah que nos facilite otro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.